Descubre cómo identificar a una persona peligrosa en tu vida. Cuando adquieres suficiente paz interior y te sientes realmente positivo contigo mismo, es casi imposible ser controlado y manipulado por nadie. Mi bello amigo, vamos a explorar las señales que te ayudarán a reconocer a personas peligrosas en tu vida, antes de que sea demasiado tarde. Tanto en los negocios como en la vida, a veces, le suceden cosas malas a la gente buena, y, a veces, a la gente mala, le pasan cosas buenas. Pero con el tiempo, si juegas el tiempo suficiente, todos obtienen lo que se merecen, buenos y malos. Mi bello amigo, la característica número 1 de las personas peligrosas es el comportamiento manipulador. Las personas peligrosas a menudo son expertas en manipular a otros para conseguir lo que quieren. Esto puede manifestarse a través de mentiras, engaños y chantajes emocionales, con el fin de alcanzar sus propios objetivos o satisfacer sus necesidades, sin tener en cuenta los sentimientos, derechos o deseos de los demás. Por el fruto se conoce al árbol. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Estas personas pueden exagerar la verdad, ocultar información relevante, o, incluso, inventar historias falsas para lograr sus objetivos. Puede hacerte sentir culpable, manipulando tus emociones, para que accedan a sus objetivos. También pueden elogiarte excesivamente, con el fin de ganarse tu favor, o hacer que te sientas en deuda con ella. Esto, amigo mío, puede llevarte a que te sientas obligado a hacer lo que se espera de ti. La manipulación es la herramienta del débil, la sinceridad es la herramienta del fuerte. Las personas manipuladoras pueden retener información importante, o dar información sesgada a los demás, para influenciar la percepción de ti. Algunas personas manipuladoras se presentan a sí mismas como víctimas, buscando obtener simpatía y apoyo. Pueden explotar la empatía de otros, para que cumplan sus deseos. Nunca subestimes el poder de la manipulación, puede destruir relaciones y vidas. Una persona manipuladora puede incluso aislarte de tus amigos y familiares, para tener un mayor control sobre ti. Esto puede hacer que dependas más emocionalmente del manipulador. Los manipuladores, a menudo, pueden adaptar su comportamiento y personalidad, según la situación. Pueden ser personas encantadores y amigables en un momento, y crueles y manipuladores, en otro momento. Las personas manipuladoras pueden tener diversas motivaciones para actuar de esta manera. Uno de ellos es el deseo de controlarte y tener poder sobre ti, y quieren que las cosas se hagan a su manera. La manipulación es el arma de los cobardes y la debilidad de los egoístas. Algunos manipuladores buscan obtener beneficios personales, como dinero, atención, favores o recursos, a costa de otros. En algunos casos, la manipulación puede ser una forma de compensar la propia inseguridad o baja autoestima. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad, a menudo tienen un comportamiento manipulador, ya que buscan constantemente la admiración y la atención de los demás. Lidiar con una persona manipuladora puede ser desafiante, pero es importante establecer límites y defender tus derechos. El manipulador más hábil es aquel que hace que creas que estás tomando decisiones por ti mismo. Aquellos que rezan por tu caída están concentrando pensamientos negativos hacia ti, sin darse cuenta del terreno resbaladizo en el que se encuentran, lo que podría llevarlos a su caída. Te diré algunas cosas para defenderte de una persona manipuladora. Define límites claros y no cedas ante la manipulación. Mantén tu autonomía y defiende tus derechos.
Comunica tus sentimientos y necesidades de manera asertiva, pero firme. No cedas ante la presión. Habla con amigos, familiares o un profesional de la salud mental si te sientes atrapado en una relación manipuladora. En algunos casos, la mejor opción puede ser distanciarte de la persona manipuladora si no puedes establecer límites efectivamente o si tu seguridad está en riesgo. El comportamiento manipulador es perjudicial y puede tener un impacto negativo en tu vida. Reconocerlo y aprender a lidiar con él de manera efectiva es crucial para proteger tu bienestar emocional y mental. Quienes manipulan a menudo, terminan siendo prisioneros de su propia red de engaños. La manipulación es como una telaraña que atrapa a todos, incluido el manipulador. Amigo mío, otra señal de una persona peligrosa es la falta de empatía. La empatía, mi hermoso amigo, la empatía es ver con los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro y sentir con el corazón del otro. La empatía no significa estar de acuerdo con todo, pero sí significa tratar de entenderlo todo. Las personas peligrosas a menudo carecen de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y no les importa herir los sentimientos de los demás. La empatía es la capacidad de caminar en los zapatos de otra persona, incluso si esos zapatos son un poco incómodos. La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender sus pensamientos, sentimientos y perspectivas, y es esencial para construir relaciones saludables. Cuando una persona carece de empatía, puede manifestar comportamientos que son perjudiciales tanto para sí misma como para los demás. Uno de los signos de la falta de empatía es la insensibilidad. Las personas peligrosas pueden ignorar o minimizar los sentimientos de los demás, incluso cuando saben que están causando dolor o angustia. Otro signo es la crueldad emocional. Estas personas pueden herir deliberadamente los sentimientos de los demás, burlándose, ridiculizando o despreciando a las personas a su alrededor, sin mostrar ningún remordimiento. Pueden ser indiferentes, o, incluso, disfrutar del sufrimiento de los demás, mostrando una falta de compasión. La falta de empatía es una señal clave de peligrosidad, ya que puede dar lugar a comportamientos perjudiciales y relaciones disfuncionales. La falta de empatía es una de las principales causas de la crueldad en el mundo. Ten cuidado con estas personas. La empatía nos permite conectarnos con los demás a un nivel profundo y comprender sus experiencias. La agresividad es otra característica de una persona peligrosa. Estas personas pueden mostrar agresión física o verbal cuando se sienten amenazadas o cuando no obtienen lo que quieren. La agresión no es el camino. La agresión es la ausencia del camino. La verdadera fuerza reside en la capacidad de controlarse a uno mismo, en lugar de tratar de controlar a los demás. La agresividad es una parte natural de la naturaleza humana, pero su expresión y manifestación pueden variar según las circunstancias y las personas involucradas. La agresión física es esta forma de agresión que involucra el uso de la fuerza física para dañar a otra persona. Puede manifestarse como peleas, golpes, ataques o cualquier acto que implique el contacto físico con la intención de causar daño al otro. La agresión verbal implica el uso de palabras hirientes, insultos, amenazas o comentarios despectivos para dañar emocionalmente o causar un gran daño emocional y psicológico. La agresión puede erosionar la confianza y la comunicación en las relaciones,
lo que a menudo lleva a la ruptura de amistades, relaciones familiares y laborales. La violencia es el último recurso del incompetente. La agresividad no se esconde en lo que decimos o hacemos, sino en lo que no decimos ni hacemos. El control excesivo es otro signo de las personas peligrosas. Las personas peligrosas quieren tener el control total sobre las vidas de los demás, lo que puede llevar a relaciones tóxicas y restrictivas. El control excesivo es la forma más efectiva de matar la creatividad. El control excesivo puede ahogar la alegría y la espontaneidad en la vida. El control excesivo, mi bello amigo, puede manifestarse en una variedad de contextos, como relaciones de pareja, amistades, familiares, lugares de trabajo, e incluso en la sociedad en general. Este comportamiento es una señal de alarma importante y puede tener consecuencias negativas significativas. Las personas que ejercen un control excesivo a menudo tienen una fuerte necesidad de sentirse en control y poderosas en todas las situaciones. Esta necesidad de control proviene de una falta de confianza en sí mismos o en los demás, lo que lleva a un deseo de supervisar y dirigir constantemente las acciones de los demás. Utilizan tácticas manipulativas, como la culpa o la intimidación, para mantener su control sobre los demás. Las personas que son víctimas del control excesivo, pueden sentir que tienen muy poca autonomía y libertad en sus vidas. El control excesivo puede socavar la autoestima de la persona controlada, haciéndole sentir que no son capaces de tomar decisiones por sí mismos. En las relaciones en las que el control es excesivo, suelen surgir conflictos constantes y un creciente resentimiento por ambas partes. Las personas controladas a menudo sienten que no pueden expresar sus sentimientos o necesidades, lo que lleva a un aislamiento emocional y a una comunicación deficiente en la relación. Cuando me refiero a la relación, no me refiero solamente a relación de pareja, sino a todas las relaciones, como relación de padres e hijos, relaciones de hermanos, de amistades y trabajo. El control excesivo es como tratar de mantener un pájaro en la mano. Cuanto más aprietas, más tiende a escapar. En algunos casos, el control excesivo puede evolucionar hacia una forma más grave de abuso emocional o incluso físico. Mi bello amigo, si sientes que te encuentras en una relación así, es muy importante establecer límites claros. Habla con tus amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Esto puede ayudarte a obtener el apoyo necesario para enfrentar la situación. En algunos casos extremos, puede ser necesario alejarte de este tipo de relaciones que sean irreparables y dañinas. Las relaciones saludables, mi bello amigo, se basan en la confianza, el respeto mutuo y la autonomía individual, pero el control excesivo va en contra de estos principios fundamentales. Otra característica importante de una persona peligrosa es la falta de responsabilidad. Las personas peligrosas a menudo culpan a los demás por sus problemas y no asumen la responsabilidad de sus acciones. La falta de responsabilidad es como un virus que se propaga y destruye todo a su paso. Una de las formas más evidentes en que se manifiesta la falta de responsabilidad es cuando esa persona siempre busca a alguien más a quien culpar por sus problemas o errores. Estas personas rara vez admiten sus propios fallos y, en su lugar, apuntan con el dedo a los demás. Esto puede ser especialmente destructivo en relaciones personales, ya que crea un ambiente de hostilidad y resentimiento.
Las personas peligrosas también pueden ser propensas a evitar las consecuencias de sus acciones. Las personas peligrosas a menudo muestran patrones de comportamiento repetitivos, cometen los mismos errores una y otra vez, sin aprender de sus experiencias pasadas. Para lidiar con personas peligrosas que muestran una falta de responsabilidad, es importante establecer límites claros. La falta de responsabilidad personal es la principal causa de todos los problemas. La falta de responsabilidad es la antesala de la decadencia. El comportamiento impulsivo es otra señal de que alguien podría ser peligroso. La impulsividad es como un incendio que consume todo a su paso. Las decisiones impulsivas, amigo mío, pueden tener consecuencias graves para ellos y para quienes los rodean. La falta de autocontrol conduce al comportamiento impulsivo y, a menudo, a decisiones lamentables. Las personas impulsivas tienen dificultades para controlar sus acciones y emociones. Actúan sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Toman decisiones rápidas y sin considerar todas las opciones disponibles. Esto puede llevar a problemas graves en situaciones importantes. Las personas impulsivas pueden ser fácilmente irritables y reaccionar de manera exagerada a situaciones estresantes o conflictivas. Buscan la satisfacción instantánea, lo que puede llevar a comportamientos adictivos o riesgosos. A menudo, carecen de la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y considerar cómo sus acciones afectan a los demás. En resumen, el comportamiento impulsivo puede ser una señal de peligro, y es importante tomar medidas para proteger tu seguridad y bienestar si te encuentras en una situación con una persona impulsiva. El hombre se diferencia del animal en que es más propenso al comportamiento impulsivo, a actuar sin pensar. La mejor manera de combatir el comportamiento impulsivo es tomar un momento para reflexionar antes de actuar. El impulso puede ser una fuerza poderosa, pero el autocontrol es la llave para convertirlo en una herramienta constructiva en lugar de destructiva. La falta de respeto por los límites personales también es un indicio de que una persona es peligrosa. Recuerda muy bien esto. Cuando no se respetan los límites, se desdibuja la frontera entre el orden y el caos. La falta de respeto por los límites de los demás es el primer signo de la falta de respeto por uno mismo. Las personas peligrosas a menudo cruzan los límites de los demás. Los límites personales son las fronteras emocionales, físicas y psicológicas que cada individuo establece para sí mismo en sus interacciones con los demás. Estos límites son esenciales para mantener la salud mental y emocional, así como para establecer relaciones sanas y respetuosas. El respeto por los límites de los demás refleja la madurez y la empatía de una persona. Los límites son como líneas invisibles que definen nuestro espacio y dignidad. Una de las manifestaciones de la falta de respeto por los límites es la invasión de espacio personal, como, por ejemplo, tocar o acercarse demasiado a alguien sin permiso. La falta de respeto por los límites también puede manifestarse en la intromisión en la vida personal de alguien, hacer preguntas indiscretas o entrometerse en asuntos privados. No escuchar a los demás o ignorar los deseos de alguien también es una manifestación de este problema. Cuando las personas no respetan los límites de los demás, las relaciones pueden volverse tensas y conflictivas. La falta de respeto puede erosionar la confianza y la intimidad en las relaciones.
Las personas que son víctimas de la falta de respeto por los límites pueden experimentar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. La educación, la empatía y la promoción de una cultura de respeto son pasos importantes para abordar este tema de manera efectiva. Quien cruza los límites de otros, a menudo no respeta los suyos propios. La falta de respeto por los límites a menudo conduce a conflictos y disputas. Los límites son como muros protectores que preservan la armonía en nuestras relaciones. El comportamiento controlador es otra señal importante. El deseo de controlar a los demás refleja una falta de control sobre uno mismo. Las personas peligrosas pueden intentar controlar aspectos de tu vida, como tus amistades, tus actividades o incluso tu forma de pensar. El control excesivo no es amor, es miedo. El amor se basa en la confianza y el respeto mutuo. El comportamiento controlador es un tema importante que puede tener un impacto significativo en las relaciones personales y puede ser una señal de advertencia de una relación tóxica o abusiva. El comportamiento controlador se manifiesta cuando una persona intenta dictar o influenciar excesivamente la vida de otra persona. El controlador busca tener poder sobre los demás, pero termina prisionero de su propia necesidad de control. El controlador puede intentar limitar o influenciar las amistades de la persona, desaprobando ciertas amistades, o incluso tratando de aislar a la persona de su círculo social. Puede manifestarse en la restricción de las actividades que puedes realizar, imponiéndote sus propias preferencias, o incluso prohibiéndote ciertas actividades. El controlador puede intentar manipular tus pensamientos y emociones, imponiéndote sus propias creencias o expectativas. Si alguien está siempre preguntándote dónde estás, o exigiendo detalles sobre tus actividades, podría ser una señal de control. Un controlador tiende a criticar o desaprobar constantemente tus elecciones, amistades o decisiones. Intenta separarte de tus amigos y familiares bajo la excusa de protegerte o cuidarte. Utiliza la culpabilidad, el chantaje emocional o la manipulación para que hagas lo que quiere. El comportamiento controlador, amigo mío, puede tener un impacto negativo en tu salud emocional y mental. Puede llevarte a la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y la sensación de estar atrapado en la relación. Además, puede socavar la autonomía y la capacidad de tomar decisiones propias. Si te encuentras en una relación en la que experimentas comportamiento controlador, es importante tomar medidas para proteger tu bienestar. Establece límites claros y comunica tus necesidades. Busca apoyo de amigos, familiares o profesionales. Identificar estas señales y tomar medidas para proteger tu bienestar emocional son pasos cruciales para mantener relaciones saludables y seguras. Recuerda, el control es una ilusión y tratar de mantenerlo solo conduce a la frustración y el sufrimiento. El controlador no puede disfrutar del presente porque está obsesionado con el futuro. El verdadero poder no radica en controlar a otros, sino en controlarte a ti mismo. La manipulación emocional es una táctica común de las personas peligrosas. Puede jugar con tus emociones para conseguir lo que quieren. La manipulación emocional, amigo mío, es el arma más devastadora en manos de aquellos que carecen de empatía. Nunca subestimes el poder de la manipulación emocional, puede hacer que las personas hagan cosas que nunca pensarías que harían.
La manipulación emocional es como un virus que infecta gradualmente la mente y el corazón de su víctima. La manipulación emocional es una estrategia que a menudo se utiliza para influenciar o controlar a otras personas mediante el uso de sus emociones y sentimientos. Quienes son maestros de la manipulación emocional son expertos en convertir las palabras en armas. El manipulador puede hacer que la víctima se sienta culpable por algo que no ha hecho, o por expresar sus propias necesidades y deseos. Utilizan la culpa como una herramienta para controlar. Pueden cambiar su comportamiento y actitud, según la situación, para obtener lo que quieren. La manipulación emocional suele ser más efectiva que la violencia, porque no deja cicatrices visibles y deja a la víctima confusa y desorientada. También pueden ser encantadores y amorosos en un momento y crueles y manipulativos en otro. Pueden utilizar tácticas como el silencio, la negación o la minimización de los sentimientos de la víctima para confundirla y hacerla dudar de su propia realidad. Los manipuladores pueden usar el miedo o la ira para controlar a la persona, creando un ambiente emocionalmente inestable y temeroso. Un manipulador puede intentar aislar a la víctima de sus amigos y familiares, haciendo que dependa más de él o ella. Pueden amenazar con terminar la relación o dañarse a sí mismos si la víctima no cumple con sus deseos. Al controlar el dinero o los recursos financieros, el manipulador puede ejercer un gran poder sobre la víctima y limitar su independencia. Alternar entre el elogio y la crítica constante, el manipulador puede mantener a la víctima insegura y buscando su aprobación constante. Si sospechas que estás siendo víctima de manipulación emocional, es importante tomar medidas para protegerte. Aprende a establecer límites claros y a decir no cuando sea necesario. No te sientas obligado a ceder ante las demandas de un manipulador. Habla con amigos, familiares o un terapeuta de confianza sobre la situación. Si algo no se siente bien o te hace sentir incómodo, confía en tus instintos y busca ayuda si es necesario. En algunos casos, puede ser necesario alejarte de la persona manipuladora para proteger tu bienestar emocional. La manipulación emocional, mi hermoso amigo, es una táctica dañina que puede tener efectos perjudiciales en tu vida. La manipulación emocional es un veneno silencioso que corroe lentamente tu autoestima y autonomía. Es importante estar alerta y aprender a reconocer estas conductas para proteger tu salud mental y emocional. Aprender a establecer límites y buscar apoyo son pasos clave para defenderte contra la manipulación emocional. En un mundo donde la ausencia de remordimientos es la norma, la bondad y la empatía se convierten en virtudes raras y preciosas. La ausencia de remordimientos es la última señal clara de una persona peligrosa. Pueden hacer daño a otros, pero sin sentir remordimientos. No es la ausencia de miedo lo que hace que alguien sea peligroso, sino la ausencia de remordimientos. Los remordimientos son sentimientos de culpa, pesar o malestar emocional que experimenta una persona cuando ha cometido una acción que percibe como incorrecta o dañina para sí misma o para otros. Cuando una persona no experimenta remordimientos por sus acciones, puede haber varias explicaciones detrás de esta ausencia. La ausencia de remordimientos es el sello distintivo de un corazón negro y despiadado. Algunas de las razones pueden incluir la falta de empatía, una percepción distorsionada de la realidad, un trastorno de personalidad o un desapego emocional.
La ausencia de remordimientos puede ser peligrosa por varias razones. Las personas que carecen de remordimientos suelen tener dificultades para comprender y conectarse emocionalmente con los demás. Esto puede llevar a comportamientos manipuladores y dañinos hacia otras personas, sin sentir culpa o remordimientos por sus acciones. Aquellos que no experimentan remordimientos pueden tomar decisiones impulsivas y egoístas que tienen un impacto negativo en la otra persona y en la sociedad. No todas las personas que no sienten remordimientos son necesariamente peligrosas. Algunas personas pueden tener una comprensión diferente de la moralidad, o pueden estar actuando de acuerdo con sus propios valores y creencias. Los que carecen de remordimiento son capaces de cometer las peores atrocidades sin parpadear. Mi querido amigo, identificar a las personas peligrosas en tu vida puede ser crucial para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Soy Jorge. Recuerda, la prevención es la clave. Gracias por acompañarme una vez más, mi hermoso amigo. Gracias.